La nanotecnología, la ciencia de lo extremadamente pequeño, tiene un enorme potencial para el cuidado de la salud. Desde la distribución más eficaz de los medicamentos, el diagnóstico de enfermedades con mayor rapidez y sensibilidad y la distribución de vacunas vía aerosoles y parches. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, la nanotecnología y su impacto en la salud humana. Comenzamos. Tratamientos. Testimonios. Preguntas. Información. Recomendaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Cuidando mi Salud en este miércoles 9 de noviembre del año 2022. Yo soy Jorge Eric Valencia García, agradeciendo como siempre el favor de su atención a este programa que estamos transmitiendo desde la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de la señal del canal 26.2 de Televisión Digital Terrestre. Esta mañana me da mucho gusto darle la bienvenida a mi compañera que se integra a conducir este programa, Cristina Díaz Hernández Duque. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias, hola, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. Estoy muy feliz de estar aquí hoy con ustedes en este programa de Cuidando mi Salud y en especial hoy que vamos a hablar de un tema tan interesante que es la nanotecnología y su impacto en la salud humana. Y por eso nos acompaña el día de hoy un especialista, el doctor José Luis Barrera Bernal. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación. Con todo gusto. Mire, doctor, como ya es costumbre aquí en el programa, nos gustaría que antes de iniciar con la entrevista nos pudiera platicar más sobre sus actividades cotidianas. Sí, pues básicamente yo me dedico a estudiar todo lo que tiene que ver con los materiales y biomateriales que se usan en la odontología. Yo creo que es muy común que todos hemos ido al dentista y pues hemos notado que los odontólogos utilizan diferentes materiales en nuestra boca. Pues yo a eso me dedico básicamente, al estudio de todo lo relacionado con los materiales que se aplican en boca. Perfecto. ¿Y dónde estudió, doctor? Pues yo soy egresado de esta institución en la licenciatura de médico estomatólogo y al terminar la carrera me fui a Ciudad de México para estudiar una especialidad en materiales dentales. Y al terminar la especialidad, pues hice una maestría y un doctorado en ciencias con orientación hacia biomateriales de uso principalmente en odontología también. Muy bien, perfecto. Doctor José Luis Cristi, ¿qué les parece si para darle una introducción a esta temática que estaremos tratando esta mañana, pues vemos esta cápsula que habla sobre nanotecnología? Fue a finales de los años 50 cuando el físico Richard Feynman ganó el Premio Nobel de la Física por sus contribuciones en la electrodinámica cuántica. Propuso en una ponencia que los investigadores podrían realizar diseño e ingeniería a nivel molecular y las ventajas que podrían aportar al trabajar en escala nanométrica, algo que en su época era inimaginable. 20 años después, estas ideas comenzaron a materializarse con el desarrollo de nuevas técnicas de fabricación y caracterización de nanomateriales, apareciendo la nanociencia, donde se entiende y explota las propiedades de la materia. Como consecuencia de estar en la nanodimensión, un nanómetro equivale a 1/1000ª parte de un metro. La nanotecnología se trata de un campo multidisciplinario que comprende áreas como biología, química, física, ciencias de materiales, ingeniería, entre otras, y tiene una gran importancia en campos como la informática, las comunicaciones, la microelectrónica, la biotecnología y la medicina. Y es en estas últimas áreas en donde la nanotecnología crece rápidamente, desarrollando nuevas técnicas de diagnóstico y de imagen, tratamientos terapéuticos más efectivos que actúan específicamente en órganos o tejidos que lo necesitan.
Agradecemos a nuestro equipo de producción por esta breve cápsula de introducción a la nanotecnología. Y bueno, para continuar con esta entrevista, profesor, ¿nos pudiera contar qué es la nanotecnología? Sí, claro que sí. Bueno, la nanotecnología es esta ciencia, área de estudio, que tiene como objetivo estudiar, manipular y aplicar, emplear, utilizar la materia en rangos nanométricos. Doctor, ¿cuándo y con quién surge este término de nanotecnología? Uh-huh. La nanotecnología se suele atribuir como un momento histórico, como mencionaron en la cápsula, a una célebre conferencia dictada por el doctor Feynman, titulada Hay mucho espacio en el fondo, donde hacían alusión a que, bueno, pues era una posibilidad el hecho de poder manipular la materia a esos rangos tan pequeñitos de los que ellos hablaban. De hecho, se suele comentar que esta idea surgió cuando el doctor Feynman tenía un amigo y ellos comentaban la idea pues fantasiosa de qué padre sería la posibilidad de que un médico se pudiera hacer pequeñito, entrar al cuerpo y pudiera operar desde dentro. Doctor, y por ejemplo, ¿qué significa el prefijo nano? El prefijo nano viene de la etimología de enano, que significa pequeño, y pues hace referencia obviamente a las escalas tan diminutas de las que se trabajan este tipo de dispositivos y materiales. Okay, muy bien. Hay instrumentos para medir esto, ¿no? El nanómetro. ¿Nos puede platicar sobre él, por favor? Sí, bueno, el nanómetro es una unidad de escala de medición de longitud. Equivale, por ejemplo, a la 1000 millonésima parte de un metro, o lo que es lo mismo, la millonésima parte de un milímetro. Es decir, si partiéramos un milímetro en 1 millón de partes, pues una de esas partecitas equivaldría a un nanómetro. Se suele utilizar como referencia también el cabello como escala, que aproximadamente mide un diámetro de un cabello 50 micras. Entonces tendríamos que partir ese cabello en 50,000 partes y apenas una de esas partecitas equivaldría a un nanómetro. Entonces, pues como podemos ver, es una escala sumamente pequeña. ¿Y de qué manera se puede trabajar a estos niveles tan microscópicos, profesor? Bueno, pues hay dos metodologías básicas para manipular y para trabajar con nanomateriales. Una que es como de abajo hacia arriba, en la cual se puede ir agrupando ya hoy en día, por ejemplo, mediante microscopía túnel, átomo por átomo, para construir estructuras cada vez más grandes, o mediante algunos procesos físicos y químicos, pues ir de abajo hacia arriba para quedarnos al final con unas estructuras en rangos nanométricos. Ay, perdón, profesor, no entendí. ¿Qué es microscopía túnel? Es un tipo de microscopía que mediante un efecto de vacío y una polaridad específica nos permite manejar incluso átomos sobre la superficie en la que se esté trabajando. Ok, perfecto. Y, por ejemplo, ¿esto en dónde lo usan? ¿O quiénes son los especialistas que usan esto? Bueno, pues el ámbito de la nanotecnología es muy amplio, tiene aplicaciones en muchas áreas del conocimiento humano, que van desde aplicaciones en tecnología, en aplicaciones médicas, por supuesto, aplicaciones energéticas, entre muchas otras. Muy bien. Doctor, ¿nos podría dar algunos ejemplos de lo que se aplica, por ejemplo, en estos campos? ¿Cómo se está aplicando la nanotecnología? Sí, por supuesto. Por ejemplo, se ha encontrado que es un campo muy promisorio el uso de la nanotecnología para almacenar energía, por ejemplo, la solar. También se suele decir que estamos como en esta etapa de transición para dejar de utilizar los sistemas de microchip a base de silicio para alternarlos o cambiarlos por nanotecnología, que va a ser pues mucho más eficiente y mucho más veloz en nuestros dispositivos electrónicos. En el área cosmética, por ejemplo, existen aplicaciones de nanotecnología, por ejemplo, en el uso de protectores solares, ya que las nanopartículas tienen un tamaño específico que va a interactuar con el espectro electromagnético que corresponde a los rayos ultravioleta. Entonces, en lugar de que nuestro cuerpo absorba los rayos ultravioleta, pues interactúan con nanopartículas protegiéndonos de esa manera.
Excelente. Y, por ejemplo, ¿en dónde radica la importancia de la nanotecnología aplicada al campo de la salud? Bueno, pues en el campo de la salud la nanotecnología se ha aplicado de diferentes maneras. Una de ellas, por ejemplo, es aprovechando las capacidades bactericidas de algunas nanopartículas a base de plata, de cobre, de óxido de zinc. Otra es utilizando a algunos nanocomponentes como vehículo para administrar algunos fármacos a base de lípidos o a base de algunos polímeros que pues básicamente funcionan como tal cual un mecanismo a través del cual podemos llevar un fármaco a una parte determinada del cuerpo. Ok, muchas gracias. ¿Qué ventajas o desventajas tiene la nanotecnología en relación con la medicina tradicional? ¿Cómo es esta relación? Bueno, pues la gran ventaja de la nanotecnología aplicada en la medicina radica en la escala en la que estamos trabajando. Muchos materiales tienen un comportamiento diferente a rangos nanométricos. Por ejemplo, se dice que el oro en nanopartículas no tiene el color dorado característico con el que lo conocemos, sino que adopta tonalidades rojas o de otras variaciones dependiendo del tamaño y la forma de la nanopartícula de oro de la que estemos hablando. Entonces, ese tipo de propiedades diferentes que adoptan los materiales a rangos nanométricos, pues son un campo promisorio en la ciencia médica, porque pues se pueden, por así que nos ofrecen un abanico pues sumamente amplio de posibilidades para trabajar, tratando de aplicarlo a diferentes patologías. Y por ejemplo, doctor, yéndonos ya más al diagnóstico y detección de enfermedades, ¿cómo se aplica la nanotecnología en el diagnóstico y detección de enfermedades? Por ejemplo, una aplicación en el área de diagnóstico podría ser, hay nanopartículas a base de hierro que se emplean como método de contraste en resonancia magnética. Entonces es un mecanismo en el cual pues, bueno, nos permiten ver algunas estructuras específicas. Otra podría ser, por ejemplo, el uso de unas nanopartículas muy especiales que se conocen como Q-dots, las cuales tienen objetivos dentro de las células muy específicos y una vez que entran dentro del organelo o de la estructura celular que nosotros programemos a la nanopartícula para que llegue o alcance ese objetivo, pues las vamos a poder visualizar mediante un tipo de microscopía adecuada para ello, ¿no? Entonces se utilizan bastante en ese sentido diagnóstico. Ok, y una duda, profesor, entonces, ¿cómo es que estas micropartículas entran al organismo? ¿Cómo las hacen llegar? Bueno, pues las nanopartículas tienen diferentes métodos para ingresar al cuerpo humano. Uno de ellos puede ser a través de las vías aéreas. Depende también mucho del tamaño de la nanopartícula. Las nanopartículas menores a 40 micras logran atravesar la capa superficial de la piel. Entonces, ese es otro mecanismo en el cual pueden ingresar al organismo. Y bueno, ya si son nanopartículas con efectos muy específicos, pues se pueden aplicar con inyecciones o en algunos tratamientos cosméticos, por ejemplo. Perfecto, muchas gracias, profesor. Muy bien, pues nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa. Le recordamos que tenemos una línea telefónica, 449-910-9260. Estamos transmitiendo otra vez a través de Facebook Live. Usted también puede dejar ahí sus preguntas, comentarios en relación a esta temática que estamos manejando esta mañana en Cuidando Mi Salud. Vamos a la pausa y regresamos. El nanómetro es la unidad de longitud del Sistema Internacional de Unidades que equivale a una 1000 millonésima parte de un metro o a la millonésima parte de un milímetro. La nanotecnología es la manipulación de la materia a una escala casi atómica para crear nuevas estructuras, materiales y aparatos. Esta tecnología promete avances científicos en muchos sectores como la medicina, productos para el consumidor, energía, materiales y fabricación.
Gracias por continuar con nosotros en Cuidando mi Salud. Ahora vamos a presentarles un sondeo que realizó nuestro equipo de producción precisamente sobre esta temática de los nanomateriales. Hola, ¿cómo están? Yo soy Alexa Richard y el día de hoy nos encontramos en la unidad médico-didáctica de la UA preguntándole a los gallos qué es lo que saben acerca de la nanotecnología y su impacto en la salud humana. Acompáñenme. ¿Qué es la nanotecnología? Pues es un tipo de aplicación microscópica de la tecnología para mejorar el tratamiento de la salud de las personas. Bueno, es como a un nivel más celular, ¿no? De poder detectar como problemas en la salud, por así decirlo, como más pequeños antes de que evolucionen a un como rango más grande, ¿no? Bueno, la nanotecnología tengo entendido que prácticamente viene siendo, vaya, o sea, todo aquel artilugio tecnológico que es a nivel microscópico, ¿no? O sea, por ejemplo, microchips o cualquier cosa que sea tan pequeño que básicamente sea difícil de divisar a simple vista. Bueno, podemos decir que la nanotecnología es el uso de la tecnología de una manera reducida que puede pues, ayudar en muchas cosas, en muchos aspectos de todo, tanto de tecnología como a nivel médico, en muchas cosas. Pues la nanotecnología es una tecnología que se trata de robots pequeños o tecnología de modo micrométrico o de células. ¿Y de qué manera la nanotecnología puede ayudar a resolver problemas de salud? Uy, pues de diferentes maneras, yo creo que principalmente acelerando y facilitando el diagnóstico de enfermedades, así como un tratamiento menos invasivo y con mejor evolución de los pacientes. En el cuidado de la salud, bueno, como ya había mencionado, pues se pueden detectar, por ejemplo, problemas o enfermedades a más temprana edad, por ejemplo, del ovario poliquístico o en quimioterapia. Pues desde curar enfermedades genéticas, ya que pues son micromoléculas, hasta incluso renovación de tejidos, órganos artificiales, vendajes clínicos o quirúrgicos hechos pues también por nanotecnología e incluso siento que curaciones de cáncer. Bueno, pues habría muchos campos en donde se podrían implementar, o sea, desde lo más, digamos, lo más importante, en mi opinión, sería lo que es la cirugía, ¿no? Ya que técnicamente hay muchos procesos quirúrgicos en los cuales se requiere de emplear de lo que viene siendo suturas o alguna incisión, de lo que viene siendo algún cuerpo, vaso o cualquier estructura, en el cual la incisión debe ser muy pequeña. Esto incluso podría ser beneficioso para lo que viene siendo la cuestión estética, en donde se podrían hacer incisiones cada vez más pequeñas para hacer un procedimiento sin dejar rastro de estos. Además de eso, pues podría hablarse de cuestiones como tratamientos de algunas enfermedades, algún tipo de cáncer o incluso como alguna clase de implante para poder reemplazar algunas partes dañadas que ya no pueden hacer alguna función. Bueno, a nivel médico nos puede ayudar mucho al diagnóstico, ya que muchas enfermedades implican a nivel molecular. Entonces, a través de la nanotecnología ayudaría mucho al diagnóstico, ya sea de manera preventiva o para cualquier tipo de tratamiento hacia ese tipo de enfermedades o patologías. Bueno, y agradecemos a nuestro equipo de producción por esta cápsula de sondeo. Muy interesante la respuesta de todos nuestros compañeros estudiantes de nuestra máxima casa de estudios. Y bueno, para eso le preguntamos al especialista, ¿qué piensa, doctor, acerca de la respuesta de nuestros compañeros? Bueno, pues algunas respuestas de las que dieron son un poco vagas. Mucho de eso tiene que ver con el hecho de que la mayor parte de esta tecnología todavía está en fases experimentales. Entonces, aterrizar eso ya a aplicaciones en pacientes, pues es complicado. Otra cuestión que me llamó la atención de la cápsula fue el que mencionaran ahí el uso de nanorobots. Actualmente no existe la tecnología todavía para fabricar robots a esa escala. Ok, perfecto. Y bueno, seguimos con la entrevista. ¿Qué son los biosensores y cuál es su aplicación, doctor? Bueno, los biosensores son una aplicación que se le ha dado a la nanotecnología, en la cual pues se emplean como método diagnóstico. Es decir,
hay un elemento de origen biológico que va a interactuar con algo que deseemos medir en el cuerpo, que puede ser alguna molécula, alguna condición específica del cuerpo que nos vaya a dar información sobre alguna patología. Y al unirse ese componente biológico de nuestro biosensor con la molécula que queremos cuantificar o medir de alguna manera, pues nos va a producir una señal, una determinada información que se va a capturar y con ello pues nos va a ayudar a tener una información muy precisa, por ejemplo, de los niveles de glucosa de un paciente diabético, ¿no? Que es una de las principales aplicaciones donde se ha empleado. Perfecto, muy interesante, doctor, gracias. Oiga, doctor, veamos en la cápsula algunas de las respuestas que trataban sobre la temática del cáncer, ¿no? de curar esta enfermedad a través de la nanotecnología. ¿Cómo se aplican los sistemas de liberación de fármacos y cuáles son las ventajas que tienen al respecto? Bueno, efectivamente la nanotecnología se ha aplicado como vehículo para la administración de fármacos porque tiene la ventaja de que cuando se administra un fármaco normal, digamos los tradicionales que se venden en las farmacias, se suelen medicar en dosis elevadas, porque nosotros necesitamos que lleguen en la concentración suficiente al sitio donde lo necesitamos. Por ejemplo, si yo tengo una infección en un tercer molar, pues yo necesito cantidades importantes o lo suficiente al menos de ese antibiótico que llegue a la infección en el sitio donde lo necesito. Como hay parte del medicamento que no va a llegar ahí porque se va a excretar o se retiene en algunos órganos, entonces se suele medicar en dosis elevadas y eso eleva el riesgo de toxicidad o de algunos problemas ahí de efectos secundarios que tienen los fármacos. Entonces el uso de la nanotecnología como vehículo para administrar fármacos tiene la gran ventaja de que no se va a liberar el medicamento hasta que llegue al sitio donde lo necesitamos específicamente. Entonces eso va a reducir el riesgo de toxicidad y de efectos adversos al administrar fármacos. Claro, porque eso se veía mucho en la cuestión esta del cáncer, ¿no? De llegar exclusivamente al órgano que está dañado y que ahí se libere el medicamento. Sí, en el caso del cáncer lo que pasa es que en las zonas tumorales tienen condiciones muy particulares. Por ejemplo, tienen determinados pH, tienen determinados vascularidad, tienen marcadores específicos que liberan los tumores, algunas proteínas muy específicas que se liberan, factor de necrosis tumoral, interleucina 8, etcétera. Y lo que pasa ahí es que aprovechando esas características, por ejemplo, se hacen estas nanopartículas que conlleven como vehículo algunos fármacos específicos. No se van a liberar hasta que reconozcan el receptor, que puede ser alguno basado en alguna de estas condiciones muy específicas de los tumores, y solamente cuando lleguen a esa zona van a liberar el fármaco de acción, ¿no? Entonces sí, se ha utilizado de manera muy promisoria para el tratamiento de algunos tumores. Perfecto. Doctor, ¿y cómo contribuyen las nanopartículas al combate de las infecciones? Bueno, las nanopartículas efectivamente se han utilizado, como comentaba, por su actividad bactericida. Principalmente lo hacen mediante algunos mecanismos que están involucrados con la modificación de algunas condiciones que tienen las bacterias dentro de sí. Por ejemplo, hay nanopartículas que van a desencadenar que cambie el pH dentro de una bacteria, lo que finalmente va a terminar en su muerte, ¿no? Entonces, más o menos son mecanismos así, o mecanismos que modifican la síntesis del material genético de la bacteria, y como se modifica dicho material genético, pues la bacteria ya no se va a reproducir. Entonces no la mata directamente, pero al ya no poder dividir, pues de cierta forma se está inhibiendo la acción de la bacteria, ¿no? Muy bien. Ya hablamos de cáncer, de infecciones. En el caso de las enfermedades neurodegenerativas, ¿cómo se aplica la nanotecnología? Bueno, ahí pues el enfoque que se ha buscado es que cuando queremos administrar un fármaco al sistema nervioso central,
existe lo que se conoce como la barrera hematoencefálica, que muchas veces pues, tiene la función de proteger que no entren moléculas extrañas al sistema nervioso, pero que en este caso es un obstáculo cuando queremos administrar algún medicamento, algún fármaco específico en el sistema nervioso central. Entonces, de igual forma, hay nanopartículas a base de lípidos y de algunas proteínas que se han buscado que atraviesen la barrera hematoencefálica y lleven el fármaco hacia el sistema nervioso en una especie de función, creo yo, parecida como un caballo de Troya, ¿no? Que lleve el fármaco a la zona donde la necesitamos. Perfecto. Y, por ejemplo, ¿cuál es la importancia de la nanotecnología en lo referente a las vacunas, a la aplicación de vacunas, doctor? Bueno, con respecto a las vacunas, hay 3 generaciones en general históricamente, por así decirlo. En la primera se administraban microorganismos atenuados, ¿no? Entonces, tal cual se administraba algún agente patógeno que estaba de cierta manera, digamos, incapacitado para que nos produjera algún daño. Y eso lo que lograba desencadenar pues es la respuesta inmunológica por parte de nuestro cuerpo, que se crea una cierta memoria para que cuando ese mismo agente nos vuelva a colonizar, pues en ese momento pues ya tengamos la memoria para defendernos del mismo, ¿no? En la segunda generación y en la tercera se buscaron ya no colocar microorganismos atenuados, sino, por ejemplo, algunas proteínas muy específicas que el sistema inmunológico reconoce para crear la memoria necesaria para que se desencadene ese mecanismo protector de que buscamos, ¿no? En la tercera generación, pues lo que se utilizó es el uso sobre todo de DNA o de RNA mensajero para de igual manera pues producir la respuesta inmunológica que buscamos, ¿no? Esos son mecanismos que se utilizaron ampliamente, por ejemplo, ahora para las vacunas del COVID. Ok, perfecto. Sí, sí, sí. Muy bien. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero no se vaya, regresamos con esta temática. Partículas invisibles que combaten las células cancerígenas, microprocesadores más rápidos que consumen menos energía, baterías 10 veces más duraderas o placas solares que rinden el doble. Estas solo son algunas de las muchas aplicaciones de la nanotecnología, una disciplina con todos los ingredientes para convertirse en una nueva revolución industrial. En 1959, el premio Nobel y físico norteamericano Richard Feynman fue el primero en hablar de las aplicaciones de la nanotecnología en el Instituto Tecnológico de California. Y estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. El día de hoy el tema que estamos tocando es la nanotecnología y su impacto en la salud humana. Pero antes de continuar con la entrevista, vamos a ver una cápsula que realizó el Departamento de Cultura Física y Salud Pública sobre la actividad acuática para el bebé. Vamos. Hola, mi nombre es Verónica Selena López Macías, estudio Cultura Física y Deporte y el día de hoy vamos a hablar sobre actividades acuáticas para bebés. El agua puede resultar un medio beneficioso de enriquecimiento para personas de todas las edades, entre ellas los bebés. El medio acuático, por su atractivo natural, es un elemento fascinante, idóneo para la educación y el juego. Sus cualidades tan especiales contribuyen a atraer la atención de los niños y de los adultos. Con los primeros baños que el niño recibe, el agua se convierte en un medio de enriquecimiento para ellos. Las actividades acuáticas para bebés son programas planteados a partir de los 4 meses, ya que es la edad en la que empiezan a dar respuesta motriz. La natación en familia desde los primeros meses de vida ayuda a reforzar el vínculo materno y paterno, además del desarrollo psicomotor y de la personalidad, y aumenta la capacidad pulmonar. El bebé aprende a escuchar, a observar y se despiertan sus reflejos.
Los ejercicios como agarres, desplazamientos, inversiones, lanzamientos o giros realizados por los padres le ayudan a relajarse y a ganar seguridad y confianza con el medio acuático. Se recomienda que participen ambos padres para que ambos aprendan los ejercicios que se van haciendo con el bebé. Gracias al Departamento de Cultura Física y Salud Pública por estas cápsulas que nos proporcionan. Les recordamos que estamos transmitiendo otra vez a través de Facebook Live. Usted nos puede ver ahí en esta aplicación de Facebook. También puede dejar sus preguntas, comentarios para el doctor José Luis Barrera, que nos acompaña esta mañana aquí en Cuidando Mi Salud, que estamos hablando sobre una temática por demás interesante, la nanotecnología. Y bueno, una pregunta que es, usted realizó todos sus estudios de posgrado en esta materia. ¿Cómo se utiliza en la fabricación de materiales la nanotecnología? Y bueno, ¿cómo es la aplicación de ellos? Sí, se han utilizado bastante. De hecho, en odontología es muy común, desde los años 80, el uso de nanopartículas en las resinas, que la idea con eso es colocar un inserto cerámico dentro de una matriz polimérica y con esto darle cierta resistencia mayor al material, cierta estética, resistencia, y pues gracias a eso pues las resinas hoy en día pues tienen un gran éxito en la odontología. Además de las resinas, que son como el caso más ilustrativo, se ha utilizado, por ejemplo, nanopartículas en algunos materiales aprovechando las capacidades bactericidas de las mismas. Por ejemplo, incorporando nanopartículas de plata dentro de materiales de impresión. Cuando vamos al odontólogo y nos toman una impresión para realizarnos alguna prótesis o alguna impresión diagnóstica, ese material, pues obviamente al estar en contacto con la boca, también tiene un riesgo potencial de cruce de infecciones, porque en la boca pues es hogar de más de 500 especies bacterianas distintas. Entonces, si no desinfectamos los materiales de impresión de manera correcta, ahí pues puede haber un cruce de infecciones hasta con el técnico dental que va a ser el encargado de elaborar la prótesis. Entonces, la idea de incorporar, por ejemplo, las nanopartículas es de cierta forma darle una protección extra al material de impresión cuando pues tomamos una impresión para algún procedimiento odontológico, ¿no? Y obviamente, como en todas las materias, la investigación, la nueva aplicación de otros materiales, pues sigue en proyectos, ¿no? Sí, es un campo promisorio, es un campo de mucha investigación y desarrollo, es un campo que obviamente también ha generado muchos ingresos. Por ejemplo, otra de las áreas donde se han aplicado los nanomateriales es en los pastas dentales, colutorios, incorporando, por ejemplo, algunas nanopartículas con propiedades bactericidas, bacteriostáticas, y pues la industria de los colutorios y de las pastas es millonaria, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente, es un campo que pues está en constante desarrollo. Doctor, y ahora que menciona un tema tan importante que es la salud bucal, ¿qué aplicación o qué uso se le da a la nanotecnología en el área de la salud bucal aplicado al diagnóstico? Sí, para diagnóstico en odontología hay una que es como la que más empuje ha tenido, aparte de la aplicación como elemento de contraste en algunas técnicas como la resonancia magnética que comentaba, que es, por ejemplo, el diagnóstico oportuno del cáncer oral. Se hace mucho hincapié en la formación de los futuros odontólogos para que pues diagnostiquen las lesiones premalignas oportunamente, ya que pues bueno, muchas de esas lesiones lamentablemente si no se diagnostican de manera oportuna, pues tienen tasas de letalidad importantes. Entonces la idea es detectarlas a tiempo. El método tradicional en el cual se diagnostica una lesión premaligna,
pues es a través de una biopsia y el análisis histopatológico de la misma. Entonces, esto es un poquito cruento porque obviamente pues es necesario tomar una muestra de tejido del cuerpo y además pues se necesita personal calificado para hacerlo. Entonces, una alternativa en la cual se ha tratado de incorporar nanopartículas es, por ejemplo, tomando una muestra de la mucosa oral con un cepillito, y entonces en el cepillo quedan atrapadas algunas celulitas de la mucosa oral. Entonces, esas células se exponen a un determinado nanopartículas que en caso de contar con alguna de las características que mencionaba previamente que están presentes en células tumorales o en tumores en general, pues van a presentar una coloración específica, de hecho un tipo de fluorescencia. Entonces es un método más asequible, es un método no tan cruento para hacer el diagnóstico de cáncer oral. Y particularmente el área diagnóstica pues es un campo promisorio en la odontología por la saliva. La saliva es un fluido oral que se ha mostrado una potencial aplicación como elemento diagnóstico de un montón de enfermedades y pues tiene la gran ventaja de que pues no requiere ninguna intervención demasiado compleja. Digo, pues es fácil obtener una muestra de saliva y pues es un campo muy promisorio la parte diagnóstica en el área odontológica. Y por ejemplo, doctor, ¿qué tan común es actualmente que se realicen estos métodos para poder tener un diagnóstico más preciso? En el área de cáncer oral se comercializan algunos kits para detección como el que comentaba. Entonces, pues sí ya es una realidad, pero en el campo de, por ejemplo, para utilizar saliva como elemento diagnóstico, pues también sí está un poquito apenas en desarrollo, sí, eso está un poquito más estancado. Bueno. Oiga, doctor, en el caso de los fármacos que se utilizan en estomatología, ¿ya se está también aplicando la nanotecnología? En el caso de fármacos, sí, no hay que yo tenga conocimiento de algún fármaco específico que esté exclusivo de área odontológica que tenga nanotecnología como tal. Probablemente algunos fármacos que ya, eso sí, se comercializan para algunas tumoraciones que, pues bueno, también pueden tener aplicación en el área odontológica. Por ahí es el único ejemplo que se me ocurre. Doctor, y por ejemplo, como usted nos comenta que la mayoría de los métodos con nanotecnología apenas está iniciando, no es tan común que se use, ¿usted cree que el uso de nanomateriales puede implicar riesgos para la salud humana? Sí, sin duda. Como todo agente externo que introducimos al cuerpo, hay un riesgo potencial. Entonces, precisamente por eso, cualquier fármaco o material que introducimos en el cuerpo, pues tiene que tener las pruebas completas que van desde estudios in vitro, en células, estudios en modelos animales y finalmente estudios en ensayos clínicos para que podamos tener la certeza y la garantía de que ese material, ese fármaco nuevo es seguro para la aplicación en las personas. Entonces, pero sí hay un riesgo potencial ahí, sobre todo porque muchas veces no hay estudios a largo plazo que demuestren la seguridad de las nanopartículas. Principalmente de interés son temas como, por ejemplo, cómo se absorben las nanopartículas en el cuerpo, cómo se alojan en el mismo, en qué tejidos se almacenan preferentemente, cómo se eliminan del organismo cuando lo hacen, y pues son temas que están todavía en constante desarrollo. Muy bien. Doctor, platicábamos en el bloque anterior, incluso en el corte, sobre estas vacunas que se dieron para el COVID-19, que fueron hechas con nanotecnología. ¿Sabemos qué efectos podrían traer a mediano, largo plazo? Que nos pueda comentar un poco al respecto. Bueno, pues precisamente hablando de eso, pues los ensayos clínicos de hecho siguen algunos en marcha, ¿no? Porque pues si lo pensamos bien, simplemente por el tiempo en que se empezaron a aplicar las vacunas, pues no hay estudios a largo plazo acerca de la seguridad de las mismas, porque los más antiguos tienen apenas 2 años, ¿no? Que es cuando se empezaron a aplicar aproximadamente. Entonces, en ese sentido,
Bueno, sirve como de respaldo la aplicación ya de manera previa de este tipo de tecnología, por ejemplo, del uso de RNA mensajero para la aplicación de vacunas, en vacunas para otros procesos patológicos, no tanto para el COVID. Entonces, pues eso es como un poquito lo que da la certeza o la garantía de que es tecnología segura y que pues bueno, dio la oportunidad para la aprobación de organismos internacionales y todos los institutos de salud correspondientes. Pero sí son estudios los ensayos clínicos que incluso siguen en día, pues actualmente vigentes todavía. Perfecto. Muy bien, doctor. Ahora vamos a hacer una breve pausa, vamos a un breve corte, pero los invitamos a que sigan con nosotros. Regresamos. Los nanotubos de carbono están cerca de sustituir al silicio como material para fabricar microchips y dispositivos más pequeños, veloces y eficientes, así como nanocables cuánticos más ligeros, conductores y resistentes. Las propiedades del grafeno lo convierten en un candidato ideal para el desarrollo de pantallas táctiles flexibles. Las propiedades de algunos nanomateriales los hacen idóneos para mejorar el diagnóstico precoz y el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas o del cáncer. Son capaces de atacar las células cancerígenas de forma selectiva, sin dañar al resto de las células sanas. Algunas nanopartículas también se han utilizado para la mejora de productos farmacéuticos, como las cremas solares. Gracias por continuar con nosotros en Cuidando mi Salud. Ya estamos en la parte final de su programa, pero antes tenemos pues todavía preguntas para nuestro invitado de esta mañana. ¿Podríamos afirmar, doctor, que la nanotecnología es el futuro de la medicina? ¿Y por qué podría ser el futuro? Sí, sin duda. Incluso yo diría que ya es una realidad, ¿no? Mencionaba que la gran ventaja de la nanotecnología pues es la escala nueva y diferente en la que estamos aplicando los materiales o los fármacos, ¿no? En ese sentido, pues esto no va a ser más que detonar más. Hay mucha investigación que se realiza en todo el mundo al respecto y pues no me queda la menor duda de que pues es un campo promisorio que va a seguir explorándose a profundidad, pero obviamente con las reservas de que pues antes de que pueda aplicarse ya en pacientes, claro, como mencionábamos, pues tenga seguridad de que puede hacerse. Tiene que seguir todos los protocolos, todos, ¿no?, los para protocolos poderse complejos, aplicar. Claro. Doctor, mencionábamos antes de corte sobre las vacunas del COVID-19. ¿Usted cree que las vacunas tengan un efecto a mediano o largo plazo? Bueno, pues el asunto con las vacunas es que las vacunas de tercera generación, las que utilizan el RNA mensajero o el DNA, emplean la maquinaria de la célula para que ese material genético se traduzca en una determinada proteína que va a ser reconocida por los anticuerpos que van a desencadenar ya la respuesta inmunológica propiamente dicha. En ese sentido, esa memoria de ese antígeno no es tan fácil que se logre en una sola intención de la aplicación de la vacuna. Es por eso que a veces se requiere más de una dosis en ese sentido. Ok, perfecto. ¿Usted cree que sí son seguras? Sí, por supuesto. Como mencionábamos, antes de que se apliquen en personas tienen que seguir una serie de procesos, desde el estudio in vitro, modelo animal, ensayos clínicos, e incluso en poblaciones ya propiamente mexicanas, ¿no? Porque luego a veces hay variaciones poblacionales entre una raza y otra, ¿no? Entonces, todas las vacunas que se aplicaron aquí en México, por ejemplo, pues fueron probadas con población mexicana. Muy bien. Oye, doctor, y bueno, sobre las implicaciones éticas, las implicaciones morales que tiene la utilización de la nanotecnología en la salud, ¿qué nos puedes comentar? Pues sí, simplemente con el ejemplo que comentaba de los ensayos en modelos animales, pues por supuesto que hay implicaciones éticas, ¿no? Ahí está, digo, lamentablemente el costo-beneficio de que pues se tiene que trabajar con animales, pero pues es por un bien mayor, por así decirlo, ¿no? Es un mal necesario que
que pues sí conlleva un dilema ético ahí, pero que pues bueno, es la única forma en la que podemos tener la certeza y la garantía de que son seguras previo a la aplicación en personas. De igual manera, antes de llevar un ensayo clínico a cabo, pues es necesario tener la aprobación por un comité de bioética, que nos den pues toda la garantía de que el paciente está bien informado del procedimiento que se le va a realizar, vamos, todas las consideraciones que un comité de bioética conlleva, ¿no? Doctor, y por ejemplo, actualmente ¿usted considera que sí hay personas que trabajan en la investigación o en la producción de nanotecnología? Aquí en México. ¿Aquí en México? Sí, efectivamente, en muchas universidades del país se trabaja con nanopartículas, con nanotecnología, incluso en esta casa de estudios, por ejemplo, el grupo de trabajo de la doctora Iliana Medina, ellos trabajan con la utilización de nanopartículas para filtrar agua, ¿no? Digo, hemos escuchado mucho que, por ejemplo, el agua en Aguascalientes, pues es muy tiene mucha dureza, ¿no? Que tiene muchos minerales por ahí que no son tan benéficos para el organismo. Entonces, la nanotecnología, al interactuar, por ejemplo, en rangos con algunos metales pesados, pues puede servir como método para filtrar la misma, ¿no? También, pues bueno, la aplicación, hay algunos trabajos en conjunto con el Departamento de Estomatología a cargo del doctor Masfoca, en el cual pues se pueden utilizar nanopartículas con ya enfoques hacia el área odontológica. Muy bien. Y bueno, también en la UNAM están realizando este tipo de investigaciones, ¿no? Sí, sí. En muchas universidades de México es un campo promisorio y es un campo que pues está detonando actualmente. Sí. Doctor, ¿nos pudiera platicar qué es lo que estuvo haciendo en México en los posgrados, en los diplomados con relación a los materiales de nanotecnología? Sí, bueno, yo trabajo particularmente en un área que se conoce como bioingeniería de tejidos. Esta es una ciencia multidisciplinaria que tiene como objetivo regenerar o restituir órganos o tejidos que se han dañado por algún proceso patológico. Entonces, mi proyecto iba enfocado a la regeneración de tejido óseo. En ese sentido, pues yo trabajaba con un material compuesto, con una matriz polimérica y un refuerzo de hidroxiapatita, que es el principal componente mineral de los tejidos óseos, para buscar la regeneración del hueso, ¿no? Ese componente de hidroxiapatita está en rangos nanométricos que pues de cierta forma va a mimetizar a las condiciones que el hueso tiene, favoreciendo que las células, en este caso los osteoblastos, pues formen nuevo tejido y ayuden a reparar esos defectos óseos de los que estamos hablando, ¿no? Wow, entonces, increíble, la verdad. Muy bien, gracias. Doctor, y bueno, hablando de cuestiones económicas, ¿qué tan cara es la investigación? ¿Qué tan cara es la nanotecnología? Pues sí, lamentablemente es costoso. Por ejemplo, las nanopartículas tienen una propiedad que se conoce como anisotropía, y esta es que dependiendo de las caras que tengan las partículas, van a tener comportamientos diferentes. En ese sentido, tenemos que conocer muy bien la partícula con la que estamos trabajando, y para eso se requieren hacer estudios de caracterización físico-química, como estudios de cristalografía, difracción de rayos X, estudios de técnicas espectroscópicas en general, para conocer muy bien a detalle cuáles son las características físico-químicas, incluso mecánicas, de las nanopartículas con las que estamos trabajando. Y pues bueno, obviamente también las propiedades biológicas, ¿no? Porque dependiendo de la forma, del tamaño de la nanopartícula con la que trabajemos, también va a tener diferentes respuestas a nivel biológico. De hecho, en mi proyecto también un poco esa es la idea, ¿no? Que esas nanopartículas específicamente de hidroxiapatita induzcan o favorezcan de mejor manera que las células se adhieran sobre la misma para favorecer la estimulación del tejido óseo. Y obviamente los equipos para manipular todo eso también son equipos bastante costosos. Sí, todo lo que es técnicas de caracterización son equipos costosos que muchas veces no... Vamos, es difícil que una sola institución tenga todos ellos, ¿no? Entonces, precisamente para eso se hacen pues colaboraciones con diferentes instituciones a nivel nacional y a veces internacional, como para complementar un poquito todas las técnicas de caracterización. Entonces, debido a la complejidad de todo esto, pues sí eleva mucho el costo de este tipo de
estudios y obviamente pues también de las nanopartículas en sí. Claro. Doctor, entonces ¿usted considera que todos los tratamientos a base de nanotecnología son accesibles para toda la población? Pues no, la verdad, como comentaba, pues sí está un tanto limitado por el costo que se eleva mucho sobre todo por la síntesis y la caracterización de las nanopartículas, a veces también la distribución, no se diga el caso de las vacunas que necesitaban una cadena en frío para poderse administrar. Entonces, pues obviamente todo eso eleva mucho el costo de este tipo de materiales y procedimientos. Con el paso del tiempo, pues las tecnologías se abaratan y un poquito se va haciendo más accesible. Pero pues muchos de los procedimientos más experimentales o más novedosos todavía, pues sí, todavía son un poquito limitados. Muy caros, muy bien. Oye, doctor, y en el caso de la docencia, ¿ya se está aplicando a los alumnos, ya se les está enseñando sobre esto de nanotecnología, en el caso de estomatología? Sí, en mi área que es materiales dentales, pues sí, por ejemplo, abordamos un poquito esta parte del uso de nanopartículas en este tipo de materiales, ¿no? Principalmente mencionaba el caso de las resinas compuestas, que pues es fundamental para comprender la resistencia mecánica de las resinas. Todas las resinas que aplicamos en boca van a estar sometidas a las fuerzas de la masticación. Entonces se necesita una cierta resistencia por parte de este tipo de materiales. Y es por eso que, dependiendo del relleno cerámico, en rangos nanométricos de estos componentes en las resinas, pues nos va a dar diferentes resistencias y tienen que adecuarse a las condiciones que van a estar expuestas en boca. Entonces ese apartado sí lo abordamos pues muy de lleno en la formación de los estudiantes. Qué bien. Doctor, y ya llegamos al final de la entrevista, pero antes de concluir, ¿le gustaría agregar algo más, algún comentario? Pues solamente que la nanotecnología pues es un área promisoria, es un área en constante desarrollo. Todavía no se sabe todo al respecto de la nanotecnología. Es un área que pues puede ser que desencadene un poquito de miedo, un poquito de incertidumbre por ahí, pero pues tiene un poquito que ver con la desinformación que hay al respecto, ¿no? Y a mí nada más me gustaría mencionar que pues bueno, tanto en el caso de las vacunas como en la amplia gama de dispositivos que utilizan ya nanopartículas en personas, pues para que estos puedan salir al mercado, siempre cuentan con sellos de aprobación de organismos internacionales o nacionales. Entonces, eso nos da la certeza, la garantía de que pues son seguros para su aplicación. Exacto. Muy bien, profesor. ¿Algún medio de contacto que le quisiera dar a nuestro público, su consultorio? No, pues yo me encuentro ubicado principalmente en el laboratorio de desarrollo e investigación, ubicado en la unidad médico-didáctica, en esta casa de estudios, y pues ahí con mucho gusto estamos a sus órdenes. Muy bien, muchas gracias. Doctor Jesús Luis Barrera Bernal, profesor investigador de nuestra universidad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Cuidando mi Salud. No, al contrario, gracias por invitarme. Cristi, también muchísimas gracias. También Gracias. a usted, que lo hizo a lo largo de esta hora. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo miércoles en un programa más de Cuidando mi Salud. Muchas gracias.